La semana pasada terminamos el capítulo 9 de Génesis. Terminamos viendo que Noé vivió después del diluvio, nos dice el versículo 28 del capítulo 9, 350 años. Pero que en su totalidad todos los días de Noé fueron 950 años y luego murió. No sé si decir gran experiencia o qué experiencia tan excepcional sería vivir 950 años, ¿verdad? Y creo que para nosotros como seres humanos, si viviéramos 950 años, iba a llegar el año 950 y Dios nos iba a decir: es tiempo de que ya te vengas a estar conmigo, es tiempo de que tu vida llegue a su final. Y estoy seguro que aún con 950 años íbamos a pedir un ratito más, otro poquito. Sí, la vida es algo que amamos mucho, la vida es algo que deseamos tener y quisiéramos tener para siempre, ¿verdad? Ahorita está muy de moda comer orgánico y comer verde y hacer ejercicio y todo lo demás. Este año yo comencé también con un estilo de vida verde, ¿verdad? Les conté ya, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Ahora los Doritos que compro son Doritos con salsa verde, ya no son los Doritos anaranjados nada más. Ya no tomo Coca-Cola, tomo puro 7-Up o Sprite porque es verde, ¿verdad? Y me compré unos tenis verdes, ¿verdad? Los compré con la intención de hacer ejercicio. Dicen que la intención es lo que cuenta, así es que estoy esperando que con la intención, ¿verdad?, dentro de poco tiempo empiece a mostrar algo de avance en mi búsqueda de esa salud. Pero vemos cómo todo el mundo está comprando orgánico y está algunos hasta sembrando sus propias hortalizas y cosechando sus propios vegetales. No tienen nada de malo, ¿verdad? Pero vemos que la gente quiere prolongar su vida, ¿verdad? La longevidad es algo que todos quisiéramos tener. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que está escrito que el hombre muera una vez y luego venga el juicio. Y si el Señor Jesucristo se tarda en su regreso a esta tierra, todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, el 100% de nosotros vamos a morir. En diferentes tiempos, en diferentes años, a diferentes edades, pero todos vamos a morir, ¿verdad? Si algo está garantizado para todos es que vamos a tener que pasar por esa puerta que se llama muerte. Noé vivió 950 años y murió. De nuevo, no me imagino lo que eso pudiera ser. Me imagino que si su cuerpo estaba envejeciendo y cansándose y debilitándose cada vez más, ha de haber sido más y más difícil seguir adelante, ¿verdad? Todos los que estamos ya viejitos nos sabemos que levantarnos de la cama, damos gracias a Dios que abrimos los ojos una vez más, pero luego tenemos que levantarnos, ¿verdad? Y nos duele la espalda y el colchón ya está muy viejo y mejor nos quedamos acostados ahí en donde sabemos que el colchón ya tiene nuestra forma ahí y ahí estamos tranquilos. Pero él murió 950 años. Ahora, comenzamos con el capítulo 10 hoy. En este capítulo 10, una de las cosas que vamos a ver son a los descendientes, ya no de Noé, sino de los hijos de Noé. Y esto es muy importante porque de estos 3 hijos de Noé va finalmente Dios a escoger uno. Nos va a decir cuál de ellos es por medio del cual Él va un día a traer el Mesías. Él va a traer un día aquel que le prometió a Adán y Eva que iba a venir a restaurar las cosas, aquel que iba a pisar la cabeza de Satanás. Entonces es importante que pongamos atención porque así vamos a poder saber de qué se está hablando. Entonces en el versículo 1 del capítulo 10 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, haciendo énfasis en que es las de los hijos de Noé. Noé ya está afuera. Vean cómo Dios constantemente está cerrando el círculo, constantemente está dejando gente afuera de aquella gente en la que Él y a través de la cual va a trabajar, y ahora son los hijos de Noé. Dice Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Versículo 2, los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Si hay embarazadas entre nosotros y no saben qué nombres ponerle a sus hijos, ahí está una lista gigantesca de las cuales pueden escoger. Y si alguno está planeando tener hijos y todavía no piensa en el nombre, escoja. Los hijos de Javán: Elisa, muy suave el nombre, Tarsis, Kitim, Dodamín.
De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora, el relato de cómo se esparcieron o cómo se dividieron las lenguas y todo eso lo vamos a ver en el capítulo 11. Pero aquí lo que está haciendo el escritor, ¿verdad?, que muchos piensan que es Moisés, es que simplemente está relatando el final de todas las cosas en cuanto a la distribución de tierras y lenguas, pero luego nos va a dar con un poco más detalle lo que sucedió. Entonces, de estos se poblaron, dice el versículo 5, las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Versículo 6, los hijos de Cam. Aquí empezamos con el segundo hijo: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Acuérdense, Canaán es un nombre importante porque Canaán fue el hijo de Cam, que fue quien vio a Noé desnudo y al cual Noé maldijo la semana pasada, como lo pudimos ver. Versículo 7, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Ramá y Sabteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Todos estos son hijos de Cam, todos estos vienen a ser descendientes también de Canaán. Y noten que de este Canaán, de este Cam, que fue maldecido por Noé, de este nació el primer poderoso en la tierra. Ahora, esto es importante, porque desde el principio, como pudimos ver, cuando el hombre se rebeló contra Dios, el hombre empezó a caer en una espiral hacia abajo, que desafortunadamente ha habido altas y bajas en la historia, en la cual el hombre parece ser que se va a salir de esa espiral y empieza a hacer estragos, empieza a avanzar, pero luego la pecaminosidad, luego ese amor por la carne y por los deseos de la carne empieza a jalar al hombre hacia abajo otra vez, ¿verdad? Lo podemos ver a través de los diferentes avivamientos que se han llevado a cabo a través de la historia de la iglesia y a través de la historia del mundo. Siempre ha habido avivamientos en el cual parece ser que el mundo está para convertirse completamente. Y luego de repente como que algo sucede y todo se detiene. Y todos los avances que se habían hecho como que se truncan. Y entramos en una era en la cual el seguir a Dios, el obedecer a Dios, el leer la Biblia, como que desaparece, ¿verdad? Tuvimos, por ejemplo, el último que tuvimos fue, y somos Calvary Chapel, así es que nos gusta mucho hablar de ello, fue lo que Chuck Smith hizo con los hippies en Huntington Beach, ¿verdad? Cuando empezó a invitarlos a todos los jóvenes greñudos, malolientes, que no se bañaban, que se la llevaban en la playa todo el tiempo. Fueron él y su esposa orando por ellos y empezaron a llegar. Y vimos la oposición, o sea, leemos y escuchamos acerca de la oposición que había en las iglesias, especialmente en lo que era Calvary Chapel entonces, por dejarlos entrar, porque venían sucios, porque venían descalzos, etcétera. Pero él dijo, no, si con que vengan como vengan, los vamos a aceptar. De ahí que Calvary Chapel, si ustedes se dan cuenta, cuando viene gente aquí, viene con chanclas, con shorts, otros vienen con traje, otros vienen así con mezclilla, etcétera, etcétera. Pero había un tiempo en el cual en la iglesia no era visto eso, ¿verdad? Las mujeres llegaban con peinados ostentosos, con joyas, ¿verdad? Jamás con pantalón, siempre con falda. Los hombres con el pelo así muy cortito, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando llegué aquí a Calvary Chapel, traía el pelo hasta donde alguna vez tuve la cintura y traía aretes, 3 aretes, traía 2 de un lado y 1 en el otro y llegué y todo el mundo tranquilo. Yo llegué queriendo hacerme el rebelde, ¿verdad? Si me quieren me van a aceptar como soy, y me recibieron como si nada. Entonces empezó a haber ese avivamiento y empezó a crecer y crecer y crecer, y de un Calvary Chapel ahora hay más de 3,000 Calvary Chapels alrededor de todo el mundo, creo, como 1,600 nada más aquí en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hubo un gran avivamiento, pero luego la generación que fue alcanzada por el Señor en ese tiempo empezó a crecer, empezó a madurar, empezó a hacerse vieja y empezó a olvidarse quizás de enseñar a sus hijos, de hablarles no solamente del amor y de la aceptación incondicional que Dios tiene para con nosotros, sino también de la justicia y la ley y lo que es bueno y lo que es malo, y empezó a calmarse. Y hasta ahorita todavía estamos tratando de
de ver qué es lo que tenemos que hacer como iglesia y como movimiento para poder una vez más soplarle a esos ámberes y que el fuego se vuelva a encender. Bueno, pues este Nimrod del que se nos habla aquí en el versículo 8 es un ejemplo perfecto de lo que el hombre es sin Dios, de lo que el hombre es cuando Dios no es parte de su vida, de lo que el hombre es cuando él cree que él es el que todo lo puede y que ni Dios va a cambiar su manera de ser. Vemos eso ahorita en nuestra sociedad muy claramente, ¿verdad? Todo mundo aceptan, a todo aceptan, toda filosofía, toda creencia, toda religión, pero cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del poder redentor de Cristo y de cómo Él puede cambiar los corazones, inmediatamente el hombre se rebela contra ello, ¿verdad? De manera que hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y estaba leyendo un artículo el otro día que los cristianos aquí en Estados Unidos no se trata de si vamos a tener que pasar por persecución, sino que cuándo va a comenzar esa persecución, porque se está empezando a ver que aquellos que son los malos de la película, aquellos que son los que son dignos de ser echados fuera, aquellos que están manteniendo las malas vibras, por así decirlo, somos los cristianos, porque tenemos la mente muy cerrada, porque no aceptamos que la homosexualidad es algo natural y hermoso, porque no aceptamos que el aborto es simplemente la decisión entre una mujer y su médico, y no aceptamos todas estas cosas. La eutanasia no la aceptamos porque veneramos a nuestros ancianos, a nuestros padres, y por más ancianos que estén, queremos cuidarlos y queremos amarlos, ¿verdad? Y todo eso lo miran como que estamos tratando nosotros de detener al mundo de que progrese. Sí, va a llegar el momento en el que todo ello va a causar que seamos perseguidos. Leí hoy también que en Corea del Norte se ha mandado que se ejecuten a 31, 33 cristianos que de alguna manera tuvieron contacto con un misionero bautista, y el líder de Corea del Norte los sentenció a muerte. Muy pronto quizás tengamos que ver eso, y a veces es necesario que esas cosas sucedan para que los cristianos en realidad sean avivados. Pero este hombre Nimrod se nos dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Sí, llegó a ser el primer poderoso, quiere decir que llegó a ser el primero que de alguna manera la gente miraba como poderoso, la gente miraba como alguien que podía o ayudarles o interceder por ellos o intervenir en quizás el gobierno de la aldea, la familia, la ciudad en donde vivían. Fue el primer poderoso en la tierra. La palabra poderoso en el hebreo es la palabra gibor, y quiere decir guerrero, tirano, fuerte, gigante, de gran vigor, valiente, valeroso, varón de guerra. Es curioso, ¿no?, cómo a través de la historia esos varones de guerra, esos varones valerosos, esos varones que están dispuestos a tomar las armas y a defender los principios o a de alguna manera tratar de rescatar a los oprimidos, en cuanto llegan a tener el poder absoluto, son corruptos absolutamente. Y todos aquellos buenos ideales que tenían, todas aquellas buenas ideas que tenían para ayudar a los oprimidos, se convierten en opresiones y en dictadores, y se convierten en gente que reina o gobierna con mano de hierro. Todos sabemos de gente como esa, ¿verdad? Los tenemos en nuestro propio mundo ahorita, ¿verdad? Puedo pensar en Vladimir Putin en Rusia, ¿no es cierto? Que era el que iba a restablecer la gloria de Rusia, y ahora vemos cómo el tigre no puede cambiar sus rayas, como dice el dicho, ¿verdad? Y ahora está invadiendo otros países bajo la bandera de que esos países pidieron ayuda. Estados Unidos no se queda atrás también. Ha habido momentos en los cuales bajo la bandera de que alguien está pidiendo ayuda, entra y ataca y somete, ¿verdad? Estados Unidos, que se supone que es el país del cual emana la libertad. ¿Por qué? Porque todos esos gobiernos, todos esos hombres finalmente son pecaminosos. Podemos pensar en generaciones pasadas en
en Castro, ¿verdad? Que llegó como revolucionario a Cuba y quitó a Batista y le devolvió todo lo que al pueblo, todas las tierras y las riquezas y todo lo demás. Y ahora los únicos ricos son los que se hicieron al lado de él y que gobiernan con él, pero el pueblo está muriéndose de hambre. Lo podemos ver en Venezuela, ¿verdad? Con Chávez. Sí, el otro día sigo en Twitter a algunas personas venezolanas y alguien puso una foto que decía, algo está mal con esta sociedad cuando se dice que Dios está muerto pero que Chávez está vivo. Creo que algo está mal. Porque están cambiando lo más por lo menos y ahora a base de guerra, a base de violencia quieren arreglar las cosas, cayendo en el mismo error que cae aquel que es tirano, que cae aquel que es guerrero, que cae aquel que es grande, ¿verdad? Y en nuestras propias familias quizás, todos conocemos a esta clase de hombre, ¿no es cierto? Esta clase de hombre que siempre quiere demostrar que es más fuerte que todos los demás, ¿verdad? Llega y lo primero que hace es querer demostrar que es más fuerte que todos los demás de alguna manera, ya sea jugando a las vencidas o agarrándose a box con alguno de los chamacos que están ahí o si salen al parque y hay un barbecue, una carne asada o algo y tienen que ser el más rápido, que pegue más lejos a la pelota, el que meta más goles, el que meta más touchdowns. Y aunque termine con dolores en todas las coyunturas del cuerpo, y no es porque conozca a ninguno de ustedes, es porque esa es nuestra naturaleza, tiene que probar que es el más fuerte de todos, ¿sí? Tiene que probar que nadie le puede ganar en ninguna disciplina, especialmente si es algún deporte, ¿sí? Hablo mucho de mi hijo y me da gusto que no esté aquí hoy. Y mi esposa tampoco está, así es que no me va a regañar cuando llegue a casa, quizás me regañe cuando oiga el mensaje después. Pero mi hijo siempre ¿qué? Tiene 16 años y ¿qué? Siempre quiere probar lo macho que es, lo fuerte que es. Y me agarra del cuello y me quiere someter y pues, no se puede, 120 y tantas libras contra 140. Es decir, más o menos. No se puede, pero me da cura, como decimos, ¿verdad? Que se pone. Y como papá, pues a mí me gusta, ¿verdad? Pero a veces le digo, ay, hijo. El otro día le dije algo que mi mamá me decía a mí. Mi mamá me decía, Carlos Manuel, como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Y le dije yo eso a mi hijo, le dije, como me ves, como te ves, me vi, y como me veo, te verás. ¿Y saben qué fue lo que me dijo? Never. Le pido a Dios que me dé suficiente, no 950 años, pero suficiente tiempo para verlo cuando tenga 30 y tantos años, cuando ya no pueda correr como corre ahorita, cuando ya no pueda saltar como salta ahorita, etcétera, etcétera. Pero todos conocemos gente así, ¿verdad? Y cuando no somos creyentes, cuando Dios no está en nuestro corazón, cuando el Señor Jesucristo no ha venido a enseñarnos lo que es la humildad, cuando el Señor Jesucristo no ha venido a mostrarnos nuestras debilidades, no nos ha hecho vernos en el espejo y que nos demos cuenta de en realidad qué tan pecadores y qué tan perdidos estamos sin Él. Hay mucha altanería, ¿verdad? Así como Nimrod, él era el fuerte, era el poderoso. Sí, y es curioso que la palabra que se traduce en el versículo 8 de Génesis 10 como poderoso, es la misma palabra que se usa en Proverbios 30:30 para describir al león. Escuchen lo que dice Proverbios 30:30, dice, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Esa palabra fuerte es la misma palabra que se traduce poderoso en el otro pasaje, en el versículo 8. Sí, a veces así los hombres especialmente, ¿verdad? Las mujeres no tanto, pero los hombres somos como los leones, ¿verdad? De hecho, a mí me decían el leoncito cuando traía la melena. Me decían el leoncito.
No me gusta hablar de eso porque luego tengo miedo de que Dios me vaya a humillar bien feo aquí enfrente de todos. Pero fuerte, dice el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Desafortunadamente, saben que estos hombres como Nimrod, estos hombres de los que les estoy hablando, estos hombres que en algún momento dado fueron hombres de buenas ideas, hombres que querían ayudar a los demás, precisamente por ese poder que lograron obtener, por esa fuerza que tienen, a veces no saben cuándo deben humillarse, y no se humillan delante de nadie, pero tampoco se humillan delante de Dios. En el versículo 9 de Génesis 10 dice, hablando de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, la palabra que se traduce aquí, cazador, es la palabra en hebreo panim. La palabra panim quiere decir encuentro o enfrentamiento. Alguien que está constantemente teniendo encuentros con otras personas, alguien que está constantemente peleando con otras personas, alguien que está constantemente enfrentándose a otras personas. A través de la Biblia vemos esta palabra en muchísimas ocasiones, y cuando las vemos en la Biblia, lo que siempre tiene que ver es con guerra entre pueblos. Por ejemplo, cuando los pueblos de Moab y Amón se estaban preparando para pelear contra Josafat, el rey de Judá y la tribu de Judá, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, comenzando con el versículo 17, se nos dice esto. Están orando a Jehová y le dicen, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Hablando de Moab y Amón, porque en nosotros no hay fuerza contra la misma palabra, panim, tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, no amedrentéis delante, de nuevo la misma palabra panim, de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra panim, ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, esta palabra siempre habla de guerra, habla de enfrentamiento, habla de alguien que siempre está buscando pleito, es un buscapleito. Eso era lo que era Nimrod, un buscapleito. Quería someter a todo mundo, quería subyugar a todo mundo. Y descubrió muy pronto, por lo que la palabra de Dios dice, que el poder era algo que lo iba a ayudar a poder someter a todos aquellos que lo miraban a él con temor por lo que era. Podemos decir entonces que el significado de la palabra que se usa en este pasaje, en donde dice Nimrod fue un vigoroso cazador, quiere decir que estuvo no ante Dios o delante de Dios, sino contra Dios. Estuvo siempre contra Dios. Recuerden, era hijo de los hijos de Canaán. Era hijo de aquel que Noé había maldecido. Y era alguien que sin duda creció escuchando a sus padres, a sus abuelos, hablando de lo que Noé había dicho y de lo que Noé lo había sentenciado a hacer. Sin duda había amargura en su corazón para con todo aquello que tuviera cualquier semblante de Dios. Saben que como padres de familia nosotros tenemos que tener mucho cuidado que no llenemos el corazón de nuestros hijos de amargura en contra de Dios. Tenemos la habilidad para a veces acusarlos, para a veces regañarlos, para a veces decirles cosas que pudieran ser ofensivas, que en lugar de acercarlos a Dios, van a llenarlos de amargura en contra de Dios.
Tenemos que presentar a Dios como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, como un Dios de gracia. Y tenemos que presentar su justicia y su ley y su santidad también. Pero tenemos que presentarlo a Él. Y no tenemos que hacerlo por nuestro bien, no tenemos que hacerlo por nuestra causa. Lo tenemos que hacer siempre diciéndoles a ellos que lo estamos haciendo para que ellos conozcan todo lo que es el Dios verdadero, para que no vayan a crecer con un corazón altivo, para que no vayan a crecer con un corazón rebelde para con Dios, como este cazador Nimrod, y para que no vayan a tener que sufrir la disciplina de Dios por ello. Porque una de las cosas que Dios más odia, y sí, Dios odia. Yo sé que no se está acostumbrado a escuchar de detrás de los púlpitos que Dios odie a nada ni nadie, pero Dios odia. Una de las cosas que más odia es un corazón altivo, un corazón rebelde, un corazón soberbio, un corazón orgulloso. En el Salmo 138 y el versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová es excelso y atiende al humilde. Está al tanto de lo que el humilde está pasando. Está al tanto de lo que el humilde pudiera estar sufriendo. Pero al que es altivo, al que tiene un corazón rebelde, al que no tiene un corazón contrito y humillado hacia Él, dice, lo mira de lejos. Proverbios 16:5. Escuche lo que dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. ¿Sí? Esto es lo que dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Todo aquel que es altivo, todo aquel que se cree el papá de los pollitos, todo aquel que cree o que dice que él no se va a doblegar delante de nadie, todo aquel que se opone a todo lo que es Dios, a las cosas de Dios, y las ve con desdén y las ve como que las puede tomar y dejar, porque Él al fin de cuentas es el dueño de su propio destino. Él al fin de cuentas es el que va a decidir lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Él al fin de cuentas es aquel que va a tomar la determinación que sea mejor para Él. Nos dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y no estamos hablando necesariamente de ir al infierno, sino que estamos hablando de que esas personas altivas tarde o temprano reciben su merecido aquí en la tierra. Mi mamá tiene un dicho, Carlos Manuel: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Mi mamá me decía que yo era muy soberbio, que yo era muy orgulloso, que era como los pavos reales. Se pasean desplegando las plumas de la cola, pero jamás se miran los pies. Así es el hombre altivo, así es el hombre altanero, así es el hombre soberbio. Y al decir el hombre, incluyo a las mujeres también, no vayan a estar codeando al esposo nada más y crean que es nada más para ellos. Sí, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 16, versículos 18 y 19 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Quieren tener una forma segura de saber que van a caer? Tengan altivez de corazón, tengan altivez de espíritu. Sean de esas personas que dicen: a mí nadie me va a corregir. Sean de esas personas que dicen: un árbol que nace torcido ni Dios lo endereza. Sean de esas personas que creen que jamás tendrán que darle cuenta a nadie y se van a dar cuenta que tarde o temprano van a tener que darle cuentas a Dios. A veces aquí en la tierra, esperemos que no en el cielo, esperemos que no después de la muerte, pero si quieren asegurar que van a caer, tengan esa altivez de espíritu. Proverbios 18, versículo 12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. ¿Se fijan ahí lo contrario que es lo uno del otro? Antes de que el hombre sea quebrantado, antes de que el hombre de repente caiga sobre él el martillo para doblegarlo, siempre hay un corazón elevado, siempre hay un corazón
soberbio, pero al hombre que se abate a sí mismo, al hombre que se humilla a sí mismo, al hombre que es humilde, sí, siempre va a ser honrado en el tiempo que le debe ser honrado. ¿Saben qué es altivez? Esa soberbia es algo que se ve muy claramente en los últimos días. Es algo que podemos esperar que suceda en estos días. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 1 al 3. Pablo le dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, antes de que venga el Señor, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y ahí está, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El mundo va a estar lleno de Nimrods. El mundo va a estar lleno de gente soberbia, gente orgullosa, de gente que el hambre los tumba y el orgullo los levanta, de gente que va a buscar lo suyo nada más. Una palabra de consejo para los jóvenes. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Se fija? Dije para los jóvenes, pero luego nos dice sumisos unos a otros. Todos somos unos y todos somos otros. Y todos debemos ser sumisos los unos delante de los otros, no creyéndonos más que todos los demás, no creyendo que Dios nos puso aquí para someter a todos los demás, sino para ser sumisos. Ese fue el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. El Señor Jesucristo nos dice muy claramente a través de lo que les dijo a sus discípulos, que el Hijo del Hombre no había venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para hacer rescate por muchos. Ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Él no fue soberbio, Él no fue orgulloso, Él no fue altanero, fue humilde. Se humilló, nos dice Pablo en Filipenses, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Este hombre Nimrod no era un cazador que se pudiera decir, oh, qué gran destreza tenía para cazar. No, era un hombre que estaba siempre tratando de probar que él era el más fuerte, de que él era el que todo lo podía, de que a él nadie lo iba a doblar y mucho menos Dios. Y el hombre sin Dios, el hombre que no tiene temor de Dios, el hombre que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, eso es algo que vemos claramente en él. Que no teme a Dios. La palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. El principio de la ciencia es el temor a Dios. Y cuando no tememos a Dios, cuando no hay ese temor de Dios, estamos siendo necios y estamos mostrándonos como gente ignorante, porque un día vamos a tener que estar delante de Él. Y si creemos que la muerte, que su venida va a llegar cuando nosotros lo queramos, en una hora en la que estemos listos, lean las Escrituras y dense cuenta que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que Él iba a venir como ladrón en la noche, que cuando menos lo esperaran, Él iba a estar aquí y se iba a llevar a su iglesia. La muerte nos sorprende cuando menos pensamos. Acabamos de tener esa experiencia aquí hace algún mes más o menos, con Tracy Newberry a los 22 años, de repente llegó su día.
Llegó su día. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. No podemos darnos el lujo de ser altaneros, no podemos darnos el lujo de ser orgullosos, no podemos darnos el lujo de ser soberbios. Tenemos que estar, como dice Pedro aquí, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y podemos estar seguros de que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él a su tiempo nos exaltará. O sea, hay tres cosas contra las que la palabra de Dios nos advierte, que no debemos de alabarnos por ellas, aun cuando las poseamos. No debemos alabarnos por ellas, no debemos gloriarnos en ellas, no debemos de decir que las tenemos. Por lo tal, si las tenemos, entonces quiere decir que todo está bien con nosotros. Una es la sabiduría, otra es la valentía y otras son las riquezas. Cuando alguien tiene mucha educación, cuando alguien tiene mucha sabiduría, cuando alguien sabe exactamente qué contestar, cómo contestarlo, a quién, a cuándo, tiene la tendencia a creer que sabe más que todos los demás, tiene la tendencia a creer que tiene una comunicación directa con Dios y a todo mundo le quiere decir lo que tiene que hacer. Cuando alguien se llena de valentía, de nuevo se convierte en un Nimrod, que no se doblega ante nada, que no se doblega ante nadie, que Él es el que siempre va a estar mandando. Y cuando alguien se llena de riquezas, a veces se llega a confiar demasiado en ellas y se piensa que mientras se tengan esas riquezas, no hay nada ni nadie que no lo vaya a poner en alta estima, no va a necesitar de nadie, no va a necesitar de nada jamás, de tal manera que se gloría, se alaba, se alegra en ello. Pero Dios, a través del profeta Jeremías, nos dice lo siguiente, en Jeremías 9, 23 y 24: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quizás seamos la persona más sabia del mundo, no nos alabemos por ello. No es por nosotros mismos, es porque Dios nos ha dado esa sabiduría. Y debemos usar esa sabiduría para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él, para llevar a otros a los pies de Él, con mansedumbre, con templanza, con amor, con verdad. Debemos de usar esa sabiduría para señalar que aquel que tiene en realidad la respuesta para todas las cosas que enfrentamos en la vida es nuestro Señor Jesucristo. Si somos valientes, no debemos alabarnos en nuestra valentía, solo porque Dios nos ha hecho valientes, porque sabemos que Dios está con nosotros. Los que somos cristianos sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces convertimos esa verdad de la palabra de Dios, de que Dios es con nosotros, y la usamos para absolutamente todo. Aun cuando a veces las cosas para que la usamos son cosas que nada tienen que ver con honrar a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que voy a escalar la montaña Everest. Y si Cristo no quiere que escales la montaña Everest y te congelas a medio camino, no, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo voy a hacer. Pero no vas preparado, mira, te viniste en chanclas y vienes en playera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, tenemos que usar las cosas entonces, si somos valientes, no es porque seamos valientes por nosotros mismos. Dios nos ha dado esa valentía y de nuevo tenemos que usarla para Él, para defender su palabra, para proclamar la salvación en Cristo Jesús, pase lo que pase, nos amenacen como nos amenacen, nos persigan como nos persigan, nos quieran afligir como nos quieran afligir, nos sentencien a muerte o no, nos sentencien a la cárcel o no. Ahí es donde debemos mostrar esa valentía, no tratando de subyugar y dominar a todo mundo. Entonces el que es valiente no se alaba en su valentía,
Ni el rico se alabe en sus riquezas. Uy, mira todo el dinero que tengo, mira todo lo que tengo en el banco, mira la casa que tengo, mira los carros que traigo, mira todas las cosas buenas que Dios me ha dado. Sin duda es porque yo soy una buena persona, sin duda es porque me lo merezco, sin duda es porque yo en todo lo honro. Quizás todo eso sea verdad, pero la verdad de las cosas es que Dios lo ha dado porque Dios es bueno. Porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Porque Dios, a pesar de nosotros, es fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Si nos vamos a alabar en algo, ¿de qué es? En que entendemos y conocemos a Dios. En que entendemos y conocemos a Dios. Yo conozco a Dios, pero aún ahí no hay por qué alabarse. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí. Porque yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Porque estoy dispuesto a dar mi vida por Él porque Él dio la suya por mí. Porque Él fue el que lo inició todo, no fui yo el que lo inicié. No tengo de qué gloriarme. Alabo a Dios porque Él me dio la oportunidad de conocerlo y me da la oportunidad de entenderlo a través de su palabra. Y diariamente me está bañando, cubriendo con su misericordia y me deja saber del juicio que viene y me deja saber que un día va a aplicar justicia en la tierra, porque eso es lo que Él quiere hacer. Y al saber esas cosas yo entonces puedo hacer lo que necesite hacer para vivir mi vida de una manera en la que lo puedo honrar a Él. Nimrod entonces, un hombre que tenía este tipo de carácter, este tipo de corazón, este tipo de que era este tipo de hombre que era fuerte, era valiente y todo el mundo subyugaba y nunca se doblegó ante nadie. Y vale la pena mencionar, nunca se doblegó ante Dios tampoco. Y lo podemos ver en los versículos siguientes que vamos a leer. Porque vamos a leer acerca de él y vamos a leer acerca de su descendencia. Y muchos de los pueblos que se mencionan aquí como descendientes de Nimrod fueron pueblos que a través de las escrituras vemos que han cometido toda clase de abominaciones y toda clase de pecado y toda clase de cosas que Dios desde el principio condenó. Seguimos leyendo en el versículo 10 de Génesis 10 y dice: y fue el comienzo de su reino, de Nimrod, Babel. Esto es muy importante porque ahorita después vamos a ver acerca de la torre de Babel, pero esta Babel que se menciona aquí, llega el momento en el que se convierte en la Babilonia, la gran ciudad que se nos menciona en Apocalipsis 17 y 18. La gran ramera que finalmente va a llegar a su final y que finalmente Dios va a castigar y que finalmente Dios va a acabar con ella. Entonces el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó, note, Nínive. Nínive es de lo que estamos hablando ahorita en nuestro estudio de los domingos en la mañana con Jonás. Este Nínive del cual hablamos y de todas las cosas tan horrendas que hacía con aquellos pueblos que conquistaba, de toda la maldad que llevaba a cabo, de todas las maneras que usaba para torturar a la gente. Es esta Nínive que comenzó en el reino de Nimrod, y Nimrod, siendo aquel que lo gobernaba, tuvo ese tipo de influencia sobre ellos y los hizo lo que fueron. Rehobot, Calá, versículo 12, y Resén entre Nínive y Calá, las cuales ciudad grande. Misraim engendró a Ludim y a Nanmin, a Leambin, a Naftuim y Patrusim, a Casluim, de donde salieron, note de nuevo, los filisteos. ¿Se acuerdan quiénes son los filisteos? Los filisteos eran aquellos de donde salió Goliat, contra quien luchó David y al cual mató y le cortó la cabeza. Los filisteos fueron una espina en el costado de los israelitas y siguen siendo una espina en el costado de los israelitas, y desde entonces por este Nimrod, de donde salieron todos estos pueblos,
han sido como el azote para el pueblo de Dios. Y Dios ha estado lidiando con ellos y lidió con ellos durante 430 años que los hebreos estuvieron en Egipto, y sigue lidiando con ellos. Versículo 15, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo y a todos los feos. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Entonces todas estas razas, todos estos fueron producto de esos cananitas, fueron productos de esos cananeos, de ese hijo de Noé que se llamaba Cam. Versículo 19 dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y noten, en dirección de Sodoma, Gomorra, Admá y Seboim hasta Lasa. Se escucha los nombres ahí: Sodoma, Gomorra, puras ciudades que tarde o temprano Dios tuvo que destruir, puras ciudades que tarde o temprano Dios tuvo que juzgar. ¿Por qué? Porque todos eran descendientes de este Nimrod, y como él no se doblegó a Dios, tampoco sus familias se doblegaron a Dios, y todas siguieron su ejemplo e hicieron abominación delante de Dios. De nuevo, la importancia de los padres, la importancia de tener padres piadosos, de ser padres piadosos, la importancia de que modelemos a nuestros hijos lo que es verdaderamente vivir el cristianismo en nuestras vidas. Y ¿saben qué? Aún con todo y eso, no hay ninguna garantía de que al final de cuentas ellos van a caminar con Dios. Porque al final de cuentas ellos van a tener que tomar su propia decisión. Al final de cuentas va a tener que ser su propia fe y no la fe de sus padres la que los va a salvar. Nosotros lo único que podemos hacer es modelar esa fe, ser fieles a Dios por sobre todas las cosas, permanecer fieles a Él en toda nuestra manera de vivir. Que ellos miren que venga tormenta o marea, que vengan tiempos de paz o tiempos de guerra, vengan tiempos de dificultad o tiempos fáciles, nosotros estamos firmes en los caminos de Dios y que nada nos va a mover de ahí. Y créanme, cuando llegue el momento en el que ellos pasen por esas dificultades y tengan esas pruebas en sus vidas, van a pensar en lo que nosotros como padres hicimos cuando pasamos por ellas, y van a pensar, ¿qué habría hecho mi padre en esta situación? Ahí es donde se van a acordar. Y quizás nosotros no lo lleguemos a ver, pero si tenemos que morir, vamos a morirnos sabiendo que les hemos dejado el camino claramente trazado. Y si un día estamos en el cielo y ellos no llegan, no vamos a llorar por ellos, no vamos a sufrir por ellos. Vamos a saber que Dios hizo lo que tenía que hacer. Pero queremos que estén con nosotros, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que dejar claramente marcado el camino. Así como Nimrod dejó claramente marcado el camino a la rebeldía, así nosotros tenemos que dejar claramente marcado el camino a la sujeción a Dios. Versículo 20 dice, estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Versículo 21 dice, también le nacieron hijos a Sem. Ahora este es el último de los hijos, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Sur, Arfaxad, Lud, Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Salah y Salah engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, el primer futbolista de la historia, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Ahora, en esta genealogía que se nos da aquí solo se nos da el nombre de Peleg, y luego sigue describiendo la descendencia de su hermano Joctán. Pero en el capítulo 11, comenzando con el versículo 18, se nos comienza a decir acerca de la descendencia de Peleg, la cual nos lleva hasta Abraham y Sarai, que fue de donde nació el pueblo de Israel,
y que finalmente fue donde nació el Cristo. Entonces aquí en los versículos 26 al 32, lo único que vamos a ver va a ser el resto de la descendencia de Sem a través de de Joctán. Cuando lleguemos al capítulo 11, en el versículo 18, vamos a ver la descendencia de Peleg. Versículo 26 entonces de Génesis 10. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmavet, Gerá, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Versículo 32 dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora, han pasado ya cientos de años, ¿ok? Lo estamos leyendo y lo estamos leyendo rápido, pero están pasando cientos de años de generación en generación. La población del mundo está creciendo, se está duplicando y triplicando, se están esparciendo por el mundo. Se están desarrollando las lenguas. Vamos a ver la semana que entra en el capítulo 11 cómo fue que eso sucedió y por qué fue que eso sucedió. Pero no se nos olvide eso, que a través de lo que estamos viendo están pasando cientos de años. Entonces, capítulo 10 a veces dice uno, bueno, tanto nombre, ¿para qué? Pero tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. A veces un solo nombre tiene suficiente como para que Dios lo haya puesto este capítulo en la Biblia y para que nosotros lo estudiemos. Yo creo que si algo podemos llevarnos de aquí esta noche a través de este capítulo 10, es que como cristianos debemos siempre buscar ser humildes. La humildad ante todo. Y cuando estoy hablando de humildad no estoy hablando de pobreza, ¿okay? Porque a veces igualamos la pobreza con humildad. Y hay muchos pobres muy orgullosos. Hay muchos pobres muy altaneros. Hay muchos pobres muy soberbios. Hay muchos pobres que se llaman a sí mismos humildes, pero de humildad no hay nada. Simplemente son pobres, orgullosos. Orgullosos, pobres. No estoy hablando de la humildad de Cristo. Estoy hablando de la humildad que necesita para morir a nosotros mismos, día con día, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Estoy hablando de la humildad que se necesita para considerar a todos los demás mejor que nosotros mismos, para considerar las necesidades de todos los demás más importantes que las nuestras, para considerar las peticiones de todos los demás antes que lo que nosotros deseamos y queremos. De eso es de lo que estoy hablando. Lo contrario completamente de Nimrod. Más bien el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y como nos dice Pablo en Filipenses, siendo igual a Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó de sí mismo y se sometió a muerte y muerte de cruz. Cuando estoy aconsejando a matrimonios que están teniendo problemas y llegamos al punto en el que se les explica que el secreto para tener un buen matrimonio es la muerte, el morir a nosotros mismos, siempre pregunto, ¿quién está dispuesto a morir primero? Quisiera decirles que cada vez que hago esa pregunta los dos levantan la mano, pero son raras las veces que eso sucede. Porque es tanto el orgullo, es tanto el querer salirme con la mía, el querer que se hagan las cosas como yo quiero, que ninguno tiene el valor para humillarse tanto. Pero de vez en cuando sucede. Sucedió la semana pasada. Pregunté, ¿quién está dispuesto a morir primero? Los dos levantaron la mano.
Y dije, gloria a Dios. You got it, baby. You got it. Es el secreto. En cualquier relación personal que tengamos, la disponibilidad de uno mismo a morir a sí mismo, de poner a los demás primero, es lo que ayuda a mantener esa relación. No seamos como Nimrod entonces. Seamos como nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos a gloriarnos de algo, si vamos a alabarnos de algo, es de que Él nos buscó, nos encontró y nos llamó a ser uno de sus hijos. Y ahora podemos decir que en Él estamos seguros, que por Él vivimos, que por Él, si es necesario, también moriremos, ya sea físicamente o ya sea simbólicamente a nosotros mismos, cada día levantando nuestra cruz y siguiéndolo a Él. Amén.